La preocupación por el medio ambiente se puso de moda. Los acontecimientos de la naturaleza forzaron al ser humano a tomarla más en cuenta. Ciudadanos organizados, gobiernos, sector privado y hasta el cine muestran cada vez más atención a los cambios en la gran casa, la Tierra. Junto a los cambios naturales, la alimentación y el turismo son de los aspectos que más se afectan cuando de cambio climático se habla. Calentamiento global, capa de ozono, efecto invernadero, son términos que se hacen familiar entre la población mundial sin detenerse a analizar las implicaciones reales de estos fenómenos. Es que el ser humano ha logrado perturbar una dinámica en la cual se sostiene la estabilidad de la membrana que envuelve el planeta. La capa de ozono normalmente es la que recibe la alta violencia de los rayos solares, la alta radiación que le llega del espacio. La capa de ozono tiene la misión de quitársela para que la luz solar filtrada llegue a la Tierra, ya no para hacer daño, sino todo lo contrario, para garantizar la vida. La deforestación es la que ha obligado a que esa delicada capa, que es la que envuelve el planeta Tierra, esté perturbada. ¿De qué manera? Muy sencillo. Son 3 moléculas de O2 de las que produce la planta durante la fotosíntesis, las que reaccionan en la naturaleza para formar 2 moléculas de O3, que es la que recompone la capa de ozono. Fíjense qué cosa más interesante. Es justamente la capa de ozono que se forma por la acción de la actividad fotosintética y es precisamente la alteración de la actividad fotosintética la que crea justamente la destrucción de la capa de ozono. ¿Y qué relación tiene esto justamente con el calentamiento global? Muy sencillo. Ahora mismo lo que hay es un exceso de CO2. El exceso de CO2 se produce por el incremento en el uso de los combustibles fósiles. Cada día son más las industrias, cada día son más los vehículos, cada día es mayor el uso que se hace a los derivados del petróleo para la actividad doméstica, para la actividad normal del ser humano. Y cada día son menos las plantas. El único mecanismo que tiene el planeta para retirar, para captar, para atrapar el CO2 en exceso que se da en la naturaleza. Esa actividad fotosintética es la que garantiza que todo el CO2 que se produce, a su vez las plantas lo recuperen, o lo atrapen, o lo sustraigan, y garantiza entonces que se dé ese nivel adecuado, tanto de oxígeno como de CO2, que es el que ha mantenido la vida por siempre sobre la Tierra. Sin embargo, con alterar la capa de ozono es suficiente para que los dos se disparen. Si la planta consume suficiente CO2, cada día va a producir más O2, porque el O2 justamente es el que va a recomponer la capa de ozono. Inundaciones, sequías, ciclones, calor y frío en extremo son algunas de las consecuencias que han generado grandes daños en la producción agrícola, entre otros sectores de la vida humana. La planificación de la agricultura, la programación de los ciclos vegetativos de los cultivos ya no funciona tan exactamente como era antes. Si siempre ha habido riesgos por la acción de la naturaleza, ¿cómo no lo va a haber ahora más cuando esta naturaleza se comporta desordenadamente? Pero para instituciones gubernamentales y para el sistema financiero de los países, los bancos que se encargan de financiar la producción agropecuaria, todavía la situación es más caótica por cuanto los riesgos de financiamiento aumentan, por consiguiente se encarece el crédito en el campo. Es obligatorio entonces que el costo aumente porque hay que pagar pólizas de seguro más caras. Todo eso influye entonces en que haya menos inversión en el campo o que la inversión que se haga tenga que ser más alta para cubrir estos costos. En consecuencia, los resultados podrían ser que se encarezcan entonces los alimentos que se producen en el campo. De manera que hay una asociación general de problemas que surgen a través del cambio climático. Las altas temperaturas registradas en el planeta han calentado los polos de la Tierra, provocando su deshielo y con ello el aumento en los niveles de los mares. Las cifras de la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza confirman que la temperatura ambiental promedio ha subido 0.5 grados Celsius
en los últimos 100 años en el Ártico. Eso ha bastado para derretir una superficie de casi 1 millón de kilómetros cuadrados, equivalente a la Francia y a España, es decir, una cuarta parte del hielo ártico. El deshielo glaciar vierte anualmente a los océanos unos 400 kilómetros cúbicos de agua, siendo el factor principal de la subida del nivel marino, afectando así costas y playas. Las islas son las receptoras de más del 80% de los daños, de los riesgos que se tienen. Si siguiera la temperatura, se calentara algunos 2 grados, entonces nosotros podríamos perder todas nuestras playas. A futuro, imagínense cómo perderíamos toda la industria turística, todo ese recurso maravilloso del mar. Lo siguiente tendrá que ser un trabajo fuerte, constante y consciente de parte del ser humano para revertir tanto daño hecho al ambiente en que desarrollamos la vida, el planeta Tierra, la gran casa de los de hoy y las futuras generaciones. Si la humanidad entera se dedicara justamente a plantar, atacar el problema de los cambios climáticos, reforestando, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles y, de alguna manera, controlando el aumento excesivo de la población, entonces estaríamos en la línea correcta. Así que a sembrar, a reforestar. Canta la canción.